En esta parte nos acompaña Gonzalo Albán, analista internacional desde Ecuador. Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes esta mañana. Gonzalo, hemos visto recientemente la visita de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a Ecuador, y este encuentro que ha tenido con Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano. Han hablado de una hoja de ruta, de una mesa de trabajo, donde piensan implementar distintas estrategias de cara también, sobre todo, a la frontera entre los dos países, y que luego será analizada en una reunión del gabinete binacional. ¿Qué se sabe de estos acuerdos y esta cooperación entre los países? Bueno, si bien no ha logrado sintetizarse en nada dentro de esta primera reunión, lo veo así como un primer acercamiento, que abarca muchos temas de conservación. Recordemos que esta se da en las Islas Galápagos, parte del patrimonio del Ecuador, parte del territorio ecuatoriano, que tiene esta calificación de reserva marina. Entonces, tiene un enfoque de conservación bastante importante y cooperación en materia de ello frente a estos dos países, pero también se abarcan temas de carácter de interés nacional, como por ejemplo la seguridad y el establecimiento de medidas frente al control fronterizo. Ahora, todo esto no solo se habría tratado dentro de este espacio, sino en las reuniones bilaterales que normalmente se tienen, lo cual significará, frente a la hoja de ruta que podría haberse trazado en este momento, algo que debería dársele seguimiento para poder finalmente llegar a acciones concretas que en materia de política pública puedan implementarse para poder convenir a ambas naciones. Además, Gonzalo, importante mencionar también todo lo que ha sido estos esfuerzos quizás del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en lo que es el tema de la lucha contra el calentamiento global. Es parte además de lo simbólico que fue esta reunión en Islas Galápagos. Definitivamente, y eso es algo que hay que resaltarlo porque es el centro en sí. Esto se da incluso en una de las islas de la provincia de Galápagos, que es Santa Cruz, en donde yace también la estación Charles Darwin, que está enfocada en temas de conservación, ¿no? Así que es un punto importante a resaltar, y sobre todo en esta realidad que vive el país al día de hoy, en donde, saliendo un poco de lo que corresponde a conservación, que es un punto medular de esta reunión, pues yendo también a lo que vive el Ecuador frente a la crisis energética, y en donde Colombia pues responde de manera tal que el Ecuador pueda lograr el abastecimiento suficiente para poder cubrir la demanda que tiene energía a nivel interno. Entonces, hablamos de una relación entre estados que al fin y al cabo, si bien se da en torno a este aspecto de conservación como el detonante de este encuentro, pero que abarca también otros aspectos de interés para ambas naciones, que al fin y al cabo permiten al Ecuador pues lograr este abastecimiento de energía suficiente para poder desarrollar las actividades diarias de los ciudadanos y el provisionamiento correspondiente para que todos puedan gozar de esta necesidad básica, ¿no? De esta satisfacción de la necesidad básica de energía. Ahora, Gonzalo, ya conversando sobre el tema de lo que ha sido esta reunión en Islas Galápagos, este esfuerzo en cuanto a cooperación también a nivel climático, esto nos lleva también a hablar, por ejemplo, de la crisis que está viviendo Ecuador en este momento con respecto a la sequía y que ha provocado apagones de 14 horas, y también es de la manera en la que se está enfrentando a este gran reto el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en lo que ha sido un poco más de año de gobierno de transición de cara a unas elecciones de este 2025 que busca la reelección, como ha mencionado. Es importante, por supuesto, resaltar cómo el presidente Noboa, que si bien tiene diferencias con el presidente Petro, pues cede frente a esta realidad y permite que exista una conciliación entre ambos estados, que al fin y al cabo incide positivamente en, primero, su proyecto de reelección, pero también en el bienestar de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque, como mencionaba en el comentario anterior, pues permite una correcta relación con Colombia, que a su vez también permite el aprovisionamiento de energía, como bien había mencionado y había compartido usted, Trina, frente a la sequía que vive el Ecuador. Recordemos que el Ecuador parte de una realidad, y es que la generación de energía en este país se da principalmente a través de hidroeléctricas. Frente al estiaje, que no solo afecta al Ecuador, sino también a otros países de la región, pues nos vemos en la complicación de no tener agua suficiente para la generación correspondiente de energía. Por ello, la dependencia de países vecinos en el aprovisionamiento de este bien, de este servicio, como también la búsqueda de otras fuentes de energía que sean más sostenibles, que sean renovables. Por ende, también conecta muy bien con este encuentro entre estados, que incidirá también en la determinación de una estrategia para poder pasar energías que no necesariamente vengan de la mano con lo que normalmente ha venido produciendo el Ecuador, ¿no? A través de hidroeléctrica y demás, sino otras fuentes alternativas también, lo cual permitirá incluso al presidente fortalecer su proyecto político, que al día de hoy busca la reelección. Estamos próximos a un proceso electoral en el Ecuador. Los primeros días de febrero pues se celebrarán las elecciones correspondientes, la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de asambleístas que van al Parlamento, y esto pues vendrá muy conectado a la crisis energética que ha vivido el país.
El presidente ha dado un mensaje y es que el 20 de diciembre pues los apagones que se estaban suscitando en el país se habrían terminado, lo cual es positivo sí, si es que esto efectivamente logra cumplirse. Si no, crearía una expectativa que el día de mañana podría incidir negativamente en su aspiración electoral, desde mi punto de vista. Si bien no es algo que afecta directamente al presidente porque no se lo responsabiliza de la falta de mantenimiento que tuvieron otros gobiernos frente a las hidroeléctricas y los proyectos de generación de energía, es algo que puede incidir medianamente en la decisión del elector en este proceso. Ahora es un gran reto definitivamente para Daniel Noboa, entendiendo este tema que conversamos anteriormente, el tema de la sequía, el tema de los apagones, pero hay algo mucho más profundo que afecta al país, incluso social y económicamente. Hay un bajo crecimiento, también está el tema del narco y la violencia en general que ha vivido desde hace un tiempo Ecuador, entendiendo además las elecciones tan violentas, las más recientes. Por supuesto que sí, y lo hemos conversado en entrevistas previas de la realidad de materia de seguridad que vive el país. En estas últimas semanas se han dado allanamientos importantes en cuanto a uno de los principales representantes, los principales carteles que se da en el país, que tiene el país, lo cual son acciones concretas y positivas en la lucha contra el crimen. Pero también hay otras medidas que vienen acompañando esta gestión, como por ejemplo una reciente ley promovida por el presidente, que era la ley antipillos, que permite a la unidad de análisis financiero o de inteligencia financiera, como se conoce en otros países también, pues establecer medidas que frente a la presunción de que existe alguien que puede estar gestionando fondos ilícitos provenientes de lavado de activos, pues estos fondos se puedan ser retenidos y posterior a ello, a la investigación correspondiente, pues podrían ser liberados sin que no hubiera responsabilidad frente a esta actividad ilícita. Pero lo que voy con esto es que hay un trabajo coordinado importante en la lucha de las organizaciones criminales, de manera que se entienda esto no solo a través del fortalecimiento de la Policía Nacional, que es una medida importante, sino también de la inteligencia para poder desestructurar a estas organizaciones criminales que terminan incidiendo negativamente en el desarrollo del país. Adicional a lo que usted menciona, doctrina, que no tenemos un crecimiento importante, también en materia económica, también hay que reconocer algo, y es que la inversión pública pues, ha tenido un freno durante este tiempo, que esperamos empiece a rehabilitarse. No solo en cárceles, que son proyectos que tiene el presidente y el curso, sino también en proyectos de universidades, de hospitales y otro tipo de inversión de infraestructura que retome esa dinamización de la economía del país. Y bueno, la relación además que esto podría tener también con el tema de los apagones, que se dijo que estaba afectando económicamente muy mal a Ecuador. También te quería comentarte que estos avances y retrocesos que ha tenido, estos retos, el gobierno de Daniel Noboa, entendiendo además que tiene no tiene mayoría en el Congreso, y además las polémicas en torno a su vicepresidenta. Sí, lamentablemente esto es algo que se ha visto en la política en proceso, entendiendo la dimensión del proceso como una realidad que ha tenido que enfrentar el presidente, frente a estos desacuerdos que se dan al final del gobierno, de este año de gobierno, porque al inicio el presidente logra conciliar en la Asamblea, logra llegar a las negociaciones apropiadas para poder tener un correcto desenvolvimiento, tal es así que ciertas reformas tributarias pues, fueron discutidas en la Asamblea y fueron permitidas, fueron aprobadas. Entonces, esto ha fluido hasta los últimos días en donde empiezan las discrepancias propio de un proceso electoral, ¿no? Estamos próximos a una elección, por ende, la principal fuerza que yace en la Asamblea, que incluso preside la Asamblea, que es el correísmo, pues se enfrenta a la corriente del presidente, en donde estos pues, tienen la presidencia de la Asamblea y, pues, como parte natural de la política electoral, pues empiezan las discrepancias y diferencias. Sin embargo, el resto del periodo pues, se ha venido dando entre acuerdos y desacuerdos también que han permitido una correcta gobernabilidad. Ahora, el presidente enfrenta este proceso de reelección, lidera las encuestas. Frente a la última encuesta publicada por Comunicaliza, una encuestadora seria del país, pues se presenta como principal opción en intención de voto, seguido de Luisa González, que es la candidata del PUREI. Desde mi óptica, estos dos liderarán la contienda. Creería que no existirían sorpresas frente a lo que pueda pasar o algún show electoral podría cambiar el resultado o el mismo debate que se daría entre candidatos pues podría incidir. Sin embargo, creería que puede continuarse la tendencia hasta finalmente pasar una segunda vuelta en donde sabremos finalmente el resultado en el balotaje correspondiente. Ahora, a lo que voy con esto es que el presidente tiene una opción de ganar importante porque también ha entendido el manejo del Estado, lo cual no todo el mundo lo tiene. Ha tenido un año de transición, que es así como lo llaman, que le ha permitido no solo purgar a su equipo, sino también entender el modelo de administración del Estado, lo cual deja una opción importante a este de sobreponerse frente a una contra del correísmo que tiene un techo de concreto.
¿A qué me refiero con ello? A que tiene un voto duro importante del cual percibo que no están interesados en hacerlo crecer, sino más bien que se concentran en fortalecer el voto que ya tienen contento. Y sabemos que para ganar una elección pues hay que contentar o hay que animar o hay que motivar a quienes nunca habían estado dispuestos a votar por ti a hacerlo. Y en este caso veo que no se está haciendo por ese lado. Bueno, y Daniel Noboa además fue una sorpresa en las elecciones presidenciales anteriores de que buscaban la transición. Gonzalo, muchísimas gracias. A usted, Trina, un gusto acompañarles esta mañana y un fuerte abrazo. Gonzalo Albán, analista internacional desde Ecuador. Hacemos una nueva pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con